Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Muy bien, excelente. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Mirna. ¿Qué dicen? Ya en viernes, nubladillo, llovidillo. No, que nubladillo, ya que se quita el nubladillo, no me deja lavar ropa lo nubladillo. No me deja hacer nada. No te deja hacer nada, Mirna. No. Qué casualidad, ¿no? Pues échale la culpa al nubladillo. La culpa al nubladillo. El nubladillo que no me deja hacer nada y la Mirna a gusto que está ahí. No me deja hacer nada. No, ¿cuál acostada, profe? Tenemos un mundo de tareas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya me imagino que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo van con sus materias, con sus profesores? ¿Están portando bien? Bien, sí. Sí, se quedan callados, ¿no? El silencio sepulcral. No, sí vamos bien, profe. Sí, qué bueno. Ya saben que lo mandamos a regañar, si no. Eso. Claro. Sí, tienen que chambear bien, pues, porque si no, pues cómo. Muy bien, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. Andar el Arenas por ahí. Arenas. Sí, ahí está el Carlos ya. Ah, sí, ya lo vi. Sí, ya, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, somos 9. Falta 1. Quiero volar. No, ya está el Elisandro, creo que es el que batallaba para conectarse. Elisandro, yo creo. Ya no ha batallado, no, ahí está, ya se conecta puntual. Yo creo que ya se sube a un pino más alto allá donde un día me decía, me tengo que subir a un pino para agarrar señal. Luego me lo imaginaba ya, en el rancho allá. Me dice que ahora sí escogió un buen árbol. 1, 2, 3. Son 10, falta Daniel, Daniela, Lisandro, Mirna, Rosa, Alondra. Pues falta no, ahí está, Carlos Rodríguez. Arenas, Caballero, Esquer, Rico. Esquer, ¿está Esquer? ¿Estás ahí, Esquer? Aquí ando, profe. A ver, Arenas, Caballero, Esquer, Félix, Gardea, Leiva, Padilla. Elesa, Padilla. Sí, no lo vi ahorita en el listado. Bueno, a ver si se incorpora ahorita. Aquí estoy, profe. Llegaste, Padilla. Muy bien, Padilla. Rodríguez, Valenzuela, Dubán. No lo he oído al Cambrayo, ¿cómo se llama? Carmine, ¿cómo se llama? Él es, ¿verdad? Es el Carmine. Falta el Dubán, profe, el Dubán. Falta el Carmine. Bueno, pues vamos a continuar, jóvenes, para avanzar en el tema que estamos tratando de... ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Para los Agitadores, ¿no? mezcladores, profe. Y los mezcladores. Mezcladores, se me fue la otra palabra. Exactamente. ¿Dónde estamos? Ok, muy bien. Pues nos quedamos ahí, ¿verdad? Estuvimos platicando sobre los tipos de agitadores. Comentamos que había de paleta, turbina y hélice. Y cada uno de ellos, con ciertas características específicas, ¿no? Que no deja de ser que sea de paleta, de turbina o de hélice, pero cambian sus características dependiendo de la función que van a realizar. Muchas de esas formas se determinan experimentalmente. Se hacen pruebas con diferentes tipos de hélices, se van modificando y de esa forma se obtienen estilos tan variados dentro de una misma categoría, ¿no? Entonces vamos a iniciar con los agitadores de hélice. De hélice. Pues es aquí de tocho morocho. Tocho morocho. Todo. Hélices. Le llaman de listón.
agitadores de listón. Los demás pues ya son conocidones. Muy bien. Dice, vamos a hablar sobre las características de ellos. Hay 2, 3 características específicas que los diferencian, ¿no? A pesar de que, pues, que traigan luego algo de información. Por ejemplo, el tamaño, el tipo de flujo con el que trabajan, la velocidad a la que trabajan y el tipo de sustancias que trabajan. Son 4 características que nos ayudan rápidamente a diferenciar un agitador de otro, ¿no? Su tamaño, el tipo de flujo, la velocidad con la que trabajan y los fluidos que movilizan. Con eso podemos platicar, ¿no? Las diferencias de cada uno de ellos y poder definir cuál podemos usar en un determinado diseño. Entonces dice que estos agitadores de hélices poseen elementos impulsores de hojas cortas, corrientemente de menos de 1/4 del diámetro del tanque. Chequen que son pequeñas, ¿no? 1/4 del diámetro del tanque. Quiere decir que si un tanque tiene 1 metro de diámetro, lo máximo que puede tener es 25 centímetros, el tamaño completo del agitador, ¿no? De punta a punta, ¿no? De cada hélice. O el diámetro. Si queremos ver así el diámetro del agitador de hélice, de 25 centímetros, ¿no? 1/4 del diámetro del tanque. Entonces, esta es una característica de estos agitadores. Vamos a ver que los otros son completamente diferentes, ¿no? Es de flujo axial. ¿Qué decíamos que era el flujo axial? ¿Cómo se mueve el fluido en un flujo axial? Vamos a ver qué tanto han estudiado. Ya viene el examen, ¿no? De hecho, ya vamos a hacer examen. Quedamos en la clase pasada de fijar una fecha, ¿verdad? Y no me fue el rollo, pero al rato lo platicamos. ¿Qué es flujo axial? O los agitadores se clasifican de 3 tipos. ¿Cuáles son? Uno de ellos por el tipo de flujo, ¿no? Flujo axial, flujo... Es flujo axial y flujo radial. El axial es el que tiene las corrientes paralelas, creo. ¿Paralelas a qué? Al eje Al eje. impulsor, algo así había dicho. Sí, correcto. Correcto, así es. El flujo axial es un flujo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Paralelo precisamente al eje al cual está fijo el agitador. Ese es un flujo axial, ¿no? Entonces, este tipo de agitadores mueven el fluido de esa forma. Y es fácil observarlo si cuando prendemos la licuadora y observamos cómo hacia el centro de la licuadora se hace un hueco, ¿va? Como que el agua está fluyendo hacia el centro, ¿sí lo han observado? Se hace un remolino en el centro del vaso de la licuadora. Es precisamente porque el fluido está subiendo y bajando, ¿no? Sube y baja, provoca Claro que la licuadora, pues el eje lo tiene abajo, ¿no? No lo tiene arriba, ¿no? Pero se observa, por eso se observa así, ¿no? Que el fluido se va hacia el centro. Luego dice velocidades elevadas, líquidos poco viscosos. Entonces dice los más pequeños giran a todo motor entre 1150 y 1750 revoluciones por minuto. El tamaño de 1750 revoluciones por minuto es el tamaño de un motor normal, ¿no? Los motores son las revoluciones que puede dar un motor normal, no sé, de un caballo, 3/4 de caballo de potencia, ¿no? Recuerden que los motores lo que dan es energía de movimiento, ¿no? Los mayores giran, dice, entre 400 a 800 revoluciones por minuto. Mientras los más pequeños, pues giran a todo motor. Eficaces para tanques de gran tamaño y para tanques extremadamente grandes se usan múltiples agitadores. Creo que por acá habíamos visto uno donde tenía múltiples, ¿no? Una imagen. Creo que fue la primera. Aquí está, que tiene 2. Mientras más grande es el tanque, pues hay que meter más agitadores, ¿no? ¿Cuántos? Pues de acuerdo a las pruebas de diseño que se hacen, dependiendo del fluido. Entonces, estos son los agitadores de hélices, flujo axial, o tamaño corto, no más de 1/4 del diámetro del tanque, velocidad elevada y líquidos poco viscosos. Ok, así, rápidamente.
Agitadores de paletas, aquí podemos ver los agitadores de paletas. Chequen la diferencia, ¿no? Y diferentes tipos de paletas. Una paleta plana, simplemente abajo una tabla, una paleta, pues una pala plana, una solera, una pieza metálica completamente plana. También los hay de este tipo: agitador de ancla, agitador de reja y palas de giro en sentido opuesto. Chequen cómo tienen diferentes características. El fluido tiene que pasar a través de ellos, ¿no? Porque si no, recuerden que haríamos, se generaría un movimiento rotacional que impediría que se cumpliera el objetivo de agitar, porque simplemente estaríamos desplazando el fluido sin que se movilizara entre él mismo, ¿no? Se movilizaría con respecto del tanque, pero no con respecto de las mismas moléculas del fluido. Las moléculas del fluido son las que te tienen que agitar, ¿no? Entonces, son completamente diferentes a los de hélices, y dice que consiste en una hoja plana sujeta a un eje rotatorio. Entonces, esa es su característica, una hoja plana. Esa hoja, pues, tiene diferentes características, ¿no? El flujo de líquido tiene un componente radial grande en el plano de la pala y también un gran componente rotacional. Eso es importante, sí. Como no deja de ser una sustancia, una característica plana. Entonces, sí genera un poco de componente rotacional, claro. Lo que pasa es que estos giran a baja velocidad y permiten que el flujo vaya pasando a través de los orificios y cuando se va moviendo en forma lenta, para minimizar el efecto rotacional de las palas o de las superficies planas, ¿no? Chequen que no tiene superficies planas que generen un giro rotacional, ¿no? Las hélices, ¿ah? Entonces, son sencillos, dice. Los sencillos producen una acción de mezcla suave que con frecuencia es conveniente para el trabajo con materiales cristalinos frágiles. Son útiles para operaciones de simple mezcla, como por ejemplo la mezcla de líquidos miscibles o la disolución de productos sólidos. La longitud del rodete de un agitador de paletas es del orden del 50 al 80% del diámetro interior del tanque. Chequen, aquí la pongo luego en ¿cómo se llama? La remarco para que sepamos que son las características, ¿no?, más interesantes, porque para compararlas con nosotros, ¿no?, con los otros equipos. Entonces son de un 50 a un 80% del diámetro interior del tanque. Y aquí se ve exactamente, ¿no? Fíjense cómo esta es más pequeña, que será un 50%, un poco más del 50%, ¿no? Mientras que estas pasan prácticamente pegadas a la superficie del tanque, ¿sí? Entonces, dejan una pequeña luz en medio nada más. Entonces, casi del tamaño del tanque, ¿no? A velocidades muy bajas, dice, un agitador de paletas produce una agitación suave. Es un tanque sin placas deflectoras o cortacorrientes. Entonces, como no produce giros, como está muy lento, no produce un arrastre del fluido que provocaría un efecto rotacional. Entonces no necesita placas deflectoras, ¿okay?, las cuales son necesarias para velocidades elevadas. De lo contrario, el líquido se mueve como un remolino que gira alrededor del eje del tanque con velocidad elevada, pero con poco efecto de mezcla. Eso es lo que pasa cuando es un proceso rotacional, ¿no? El fluido gira alrededor del tanque, nada más, se mueve. Entonces, pues estas son las características de las paletas. A diferencia de las hélices, pues se utilizan para velocidades lentas. Son muy grandes, prácticamente el 80% del diámetro del tanque. Son paletas planas que pueden estar perforadas de diferente manera, tener espacios huecos entre ellos, de tal forma que permiten que el fluido pase a través de la paleta plana, ¿no? Pues, mientras menos huecos tenga, más efecto rotacional genera. Eso lo podemos imaginar inmediatamente, ¿no? Estaría nomás dándole vuelta al fluido sin mezclarlo. Entonces, muy bien. Entonces, estos son los de paletas. Agitadores de turbina, también conocidos por nosotros. Todos hemos visto las turbinas. Aquí tengo una, quería ver si se parece a alguna de las que están ahí.
esta turbinita, ¿no? Ustedes checan, es tiene, la diferencia de las que están ahí, tiene las aletas, las tiene curvas, mientras que esa que está ahí las tiene planas, ¿sí? Estos también se llaman propelentes, porque la turbina está unida a una placa plana y trabaja en una sola dirección. Se utiliza mucho en las bombas centrífugas, ¿no? De esta no recuerdo de dónde me quedó. No me acuerdo dónde salió, pero ahí la guardé. Bueno, entonces aquí se nota inmediatamente la diferencia entre las de hélices y las turbinas, ¿sí? El de hélice trabaja así, sí, como la hélice de la licuadora. Podemos observar cuál es la forma geométrica de la hélice y cómo gira. Y la turbina, no, la turbina atrapa el fluido entre las paletas de la turbina, mientras que la hélice hace que el fluido pase a través de la hélice entre los espacios de la hélice, como la hélice de un avión. ¿Por qué se eleva la hélice de un avión? Pues porque el aire es retenido por las paletas, pero una parte de ese aire pasa a través de la hélice, ¿sí? Si no ocurriera que hubiera una transferencia de fluido a través de la hélice al momento de trabajar, nunca pudiera funcionar esa hélice, ¿no? Si hacemos los cálculos de energía cinética ahí, es imposible, ¿sí? No, nunca se elevaría el avión, ¿no? Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿no? Son las turbinitas, de hoja sencilla. Aquí vemos su vista superior y cómo tiene su eje. Entonces dice hoja sencilla, hoja con resalte. Si checan, tiene un borde en una de las orillas, ¿sí? Tiene un resalte, un bordo, o mayor densidad en esa parte. Eso es por el tipo de fluido que pasa a través de él. Cuando el fluido tiende a desgastar mucho la turbina, hace mucho trabajo en esa parte de la turbina, ahí se pone un resalte. Hoja curva, es como el que tengo yo aquí, nada más que esta no tiene placa, ¿no? Como esta, de hojitas curvas. Y estos son discos con aspas, ¿sí? Es un disco plano y tiene las aspas de la turbina, pero están pegadas al disco. Lo cual quiere decir que una parte es plana completamente, no hay ningún trabajo. El trabajo lo hace en la otra superficie, en el otro lado de la placa. Normalmente este tipo de turbinitas trabajan pegados a una superficie, dentro de una bomba, por ejemplo, ¿sí? Una bomba. Entonces, y hay de diferentes tipos, ¿no? Incluso pues este dibujo curvo no viene ahí, ¿no? Entonces, pero sigue siendo una turbinita, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus características? Y dicen que están constituidos por un componente impulsor con más de 4 hojas montadas sobre el mismo elemento y fijas a un eje rotatorio. Entonces, mientras que estas son paletas unidas a un eje, que pueden ser de diferentes tipos, y estas pues son hélices características, ¿sí? Estas son un sistema de hojas unidas o montadas del mismo elemento, ¿no? El mismo elemento y fijas a un eje rotatorio. Los agitadores de turbinas se pueden utilizar para procesar numerosos materiales. Son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades. En líquidos poco viscosos producen corrientes intensas que se extienden por todo el tanque y destruyen las masas de líquido estancado. Pues sí. En las proximidades del rodete existe una zona de corrientes rápidas, de alta turbulencia e intensos esfuerzos cortantes. Eso es, el rodete es el impulsor, ¿no? Los componentes tangenciales dan lugar a vórtices y torbellinos, dice, que se deben evitar por medio de placas deflectoras o un anillo difusor, con el fin de que el rodete sea más eficaz. Entonces los agitadores de turbinas pues, se utilizan para sustancias de lo que sean, de diferentes viscosidades, trabajan a alta velocidad, las turbinas también. Estos equipos normalmente ocupan no sé si hay unas fotos aquí de la turbina. Este es un agitador de paletas. La turbina suele ocupar todo el espacio del tanque, ¿no? Con sus turbinas.
No es como la hélice, que un espacio pequeño en medio. La turbina es grande. Y dice que da componentes, como trabaja a alta velocidad, requiere aquí que sí se coloquen deflectores. Deflectores por el componente tangencial. El efecto rotacional es igual al componente tangencial, ¿no? Es lo mismo, cuando hablamos de un movimiento tangencial, estamos hablando de vórtices y vórtices y torbellinos. Entonces, ¿qué son las placas deflectoras? Pues no son más que unas láminas que están soldadas a las orillas del tanque, como obstrucciones al giro. Ahorita vamos a ver unos dibujos, unas fotos. Eso hace que se rompa la inercia rotacional y que el rodete sea eficaz en su proceso de agitación o de mezclado, porque si no giraría todo junto, ¿no? Por eso se llaman placas deflectoras. Y aquí las podemos ver, las placas deflectoras. Estas que están aquí son las placas. Y no son más que unas láminas, unas soleras soldadas al tanque, ¿no? Entonces puede tener 2 placas, puede tener 4 placas deflectoras, depende del diseño, ¿no? Entonces dice, tipo de flujo en tanques agitados, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí está, lo habíamos visto en la lámina anterior, pero vamos a retomarlo nuevamente. Dice radial, longitudinal y el tangencial o rotacional que les decía ahorita. Es cuando se mueve todo el fluido completo, ¿no? Y para evitar eso, pues tenemos estas placas deflectoras. Eso hace que el fluido deje de girar, rompe la inercia y se mezclan. Entonces, las formas de evitar, dice, remolinos durante la agitación, pues es colocando el agitador fuera del eje central del tanque. Esa es una de las formas que podemos hacer para evitar que se formen esos remolinos que realmente no están agitando nada, ¿no? No estamos teniendo el efecto de agitación. Y hay que poner el eje del agitador o del propelente o del rodete, hay que ponerlo descentrado. Entonces eso hace que haya diferentes masas en un radio que en el otro, en un lado que en el otro lado del tanque, porque está descentrado. No hay un equilibrio de masa, ¿no? Y eso hace que se rompa el efecto rotacional o tangencial. Dice, instalando placas deflectoras es la otra. Generalmente acostumbran meter mejor las placas deflectoras y colocan al centro el eje, no, pero pueden ser cualquiera de las dos cosas. Estas son placas verticales perpendiculares a la pared del tanque. Aquí las podemos observar. Ese tiene 4 placas deflectoras. En tanques pequeños son suficientes 4 placas para evitar remolinos y formación de un vórtice. El ancho de las placas no debe de ser mayor que un 1/12 del diámetro del tanque. Entonces chequen que siempre hay parámetros de diseño, ¿no? Bueno, ¿cuál podría ser el efecto del ancho de la placa sobre el sistema o sobre el mismo tanque? O sea, ya son parámetros de diseño establecidos en que dice que, por ejemplo, dice que el ancho de las placas no debe ser mayor que un 1/12 del diámetro del tanque. Ya se han hecho pruebas, si las haces más largas, si las haces más cortas, cuál es el efecto realmente sobre el proceso de mezclado. Se miden los índices de agitación y de mezclado y ya son parámetros que nos dicen así vas a diseñar, ¿no? Entonces, este es un dato interesante. Entonces dice, como otro dato, que el tipo de flujo específico de un agitador depende del tipo de rodete. Entonces aquí tenemos 3 rodetes diferentes. Cuando hablamos de agitador, hablamos del tanque, ¿no? Decimos, quiero un equipo de agitación, quiero un agitador. Pero agitador también se le denomina al impulsor, al equipo que se mueve, ¿no? A lo que gira ahí, que puede ser una turbina, una paleta, un agitador de paleta, un agitador de turbina. Y también se les denomina rodetes. Pues en el argot industrial ya, ¿no? En las plantas de procesos, hacen un rodete, y así les llaman rodete, ¿no? Dice que los agitadores de hélice, o los rodetes de hélice, impulsan el líquido hacia el fondo del tanque, desde donde la corriente se extiende subiendo por las paredes y retornando hacia la hélice.
Eso ya lo vimos cuando definimos la hélice, ¿no? Aquí realmente nos está reafirmando que produce un movimiento axial, ¿no? Los agitadores de paletas producen un flujo radial intenso, bla, 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 pero prácticamente no dan lugares a corrientes verticales. Y los agitadores de turbinas impulsan al líquido radialmente contra las paredes laterales del tanque, desde donde la corriente se divide. Una parte fluye hacia arriba y otra parte hacia el fondo, retornando ambas al rodete. Por acá estaba algo así. Unas fluyen hacia arriba y otras fluyen hacia abajo y retornan al rodete. Entonces, esa es la información sobre los tres tipos de impulsores o rodetes o agitadores que existen. Los de paletas, de turbinas y los de hélice, entre cada una de sus características. Entonces, déjenme checar aquí. Ok, esto lo vamos a ver cuando veamos diseño. Vamos a retomar aquello que veíamos cuando fenómeno de transporte, ¿no? El número de Prandtl, el número de Reynolds y ese rollo. Ok, eso es todo. Muy bien, jóvenes, pues ahí vamos a dejar lo que es agitado. Lo otro sería ver el diseño de agitadores, el material para el diseño, o sea, como ya está establecido cómo se diseña un agitador, como decíamos ahorita, ¿no? El ancho de una placa deflectora no debe de ser mayor al 12avo, ¿no? De diámetro del tanque, por cuestión de diseño. Pues así todos los parámetros son idénticos, ya están establecidos. En la plataforma voy a subir el material de diseño que tengo, donde viene la metodología de cómo se diseña, para que lo revisen, lo lean, analícenlo el fin de semana, y la próxima clase vamos a ver cómo se diseña un agitador, y ya vamos a hablar sobre los mezcladores. Entonces, para la evaluación de lo que fue materiales y la corrosión, ¿cuándo hacemos esa evaluación? Profe, antes que no ha subido la presentación de los tipos de materiales ¿No le he subido la presentación? y de los tipos de materiales porque ya subió la otra donde venía la corrosión, los tipos de corrosión. El segundo, el de tipos de materiales. Ah, sí, correcto. Sí, el Sí, 1.6, el tema 1.6 del sí, sistema. sí, porque lo dividí en dos, pues realmente. Sí, esa es la Sí, que... sí, cierto, no está en el mismo material de corrosión. Está en Ujú. otro archivo. Ok, lo subo al rato, es el de materiales, tipo de materiales. Ok, perfecto. Ujú. Entonces, quisiera utilizar esa hora de hecho debemos, ¿no? Para no utilizar las clases sincrónicas, que son 3 a la semana de 5. Programar las evaluaciones en los martes y los jueves, que son nuestras horas asincrónicas. Es lo más pertinente, lo más conveniente que podemos hacer. Entonces, pudiéramos evaluar, no sé, el próximo jueves de la otra semana, a la hora de clase, ¿no? A la hora de clase entran a su plataforma, entran a la plataforma y ahí va a estar el examen, listo para que ustedes lo resuelvan del jueves de la próxima semana y utilizar los martes y los jueves para ese tipo de actividades,
para no atrasarnos. Recuerden que el programa es algo amplio, ¿no? Trae como 10 unidades de competencia. Entonces, no sé qué les parezca eso de dejarlo para el jueves de la otra semana. Por mí está bien. Está bien, profe. Pues, Entonces, y así las usamos martes y jueves para eso. Unidad de competencia 1. Lo anoto porque tengo pendientes a morir, ¿no? Y luego se me olvida, ya se me olvidó subir la otra presentación. Ok, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, algo. Los voy a dejar ir temprano en esta sesión, por ser viernes. Para que Yo tengan- no, profe, yo no tengo idea. No hay dudas. hay que ir a comer. Hay que ir a comer, ¿verdad? Sí, ese es otro, ya se hambre. Ok, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes. Dale, profe. Ver algo de diseño. Ok, profe, que tengan un fin de semana. Igual, Carlos, cuídense. Hasta luego. Bye, profe. Bye.